Buenos días amigos, desde Pirineo Sur. Hoy vamos a hablar de Alemania. Como os decía, vamos a hablar de Alemania. Después de un paseo por los picos alrededor de Canfranc, dos sitios excepcionales que merece la pena que visitéis. La cascada, en la que uno se puede bañar, agua rica del Pirineo, y el paseo de los melancólicos, que yo lo considero como un antídoto precisamente para no estar desesperado. La verdad es que queremos hablar de Alemania, porque en este verano el gran objetivo de todos los ciudadanos de Europa y especialmente de nosotros es conseguir que todo el mundo en Europa sepa que el comportamiento alemán con Grecia, con Chipre y con los pigs, ¿os acordáis? Con los cerdos, los países cerdos según los alemanes. Una Alemania que ha abusado de su situación y su posición, pero sin permitir que supiéramos exactamente lo que estaba pasando dentro de casa. Ahora lo sabemos, gracias a Dios. Y sabemos que los bancos alemanes están quebrados. Todo el sistema financiero alemán se puede considerar quebrado. Y por lo tanto también Alemania. Porque aquí no se trata de agujericos de tamaño portugués, español, italiano, irlandés. Que eran agujeros también de verdad. Pero agujericos al lado del gran agujero galáctico negro que tiene Alemania. Por culpa de una serie de bancos. Ya sabéis que Alemania tiene no menos de 1000 y pico bancos y cajas de ahorro, que nos hizo cerrar a nosotros, pero ellos las han mantenido abiertas. Pero lo más grave de todo es que el Deutsche Bank tiene 55 billones de derivados. O dicho de otra manera, 55 billones o 55 bombas atómicas de mayor potencial explosivo, aunque es en el terreno monetario, que las bombas que los americanos arrojaron en Hiroshima y Nagasaki. Lo más importante de todo lo que estamos diciendo es: Alemania está quebrada. Fruto, sin duda de ninguna clase, de una política o una ideología neoliberal, última fase del capitalismo, que ha conseguido, desde luego, triturar completamente los sistemas bancarios, financieros, los mercados que se montaron en torno a 1970 cuando desaparece el patrón oro. Bien, el que estemos hablando de Alemania, de los bancos quebrados de toda Europa, pero los de Alemania 1000 veces más, que estemos hablando de la gran deuda de los estados soberanos de Europa o de los estados pseudo soberanos, porque hoy día en Europa el único que ha empezado a recuperar soberanía es el Reino Unido. Los demás tenemos poca y hay que recuperar esa soberanía. Pero decíamos, bancos quebrados, estados soberanos con una deuda imposible de pagar, particulares y empresas con una deuda también que no podrán devolver nunca. En un contexto como este, en el que el dinero fiat es en realidad lo que utilizamos para pagar nuestras transacciones o simplemente para señalar en apuntos digitales cuando se realizan contratos, titulaciones o cualquier tipo de operación financiera a lo largo y ancho del mundo, es otro de los elementos que está preocupándonos en estos instantes. El dinero fiat ha provocado una explosión del crédito privado, me refiero del crédito concedido por los bancos, y por lo tanto el crédito que ha producido una cantidad de moneda en el mundo que es imposible que se pueda resolver en un proceso, digamos, racional de si aumenta la inflación, las deudas valen menos, ¿cuántos años harían falta para conseguir eso? Si mis estimaciones son correctas, y creo que el año pasado todavía, a pesar de estar en crisis, se movieron por el mundo del orden de 3.000 billones de dólares
comparado con los 75 billones de dólares que es el PIB mundial, quiere decir que necesitaríamos no menos de 150 a 200 años para resolver esto de una manera paulatina, pero poniendo condiciones muy duras. Quiero decir, no habría bancos en la sombra, el crédito no podría crecer, simplemente porque las economías estarían prácticamente estancadas. ¿Alguien imagina 200 años con unas políticas de austeridad que tendríamos que sufrir todos y cada uno de los países de Occidente e incluso de Oriente? ¿Alguien imagina que esto puede durar in eternum? Es completamente imposible. Y de ahí nuestra preocupación y por lo que estamos este verano buscando pistas por donde puede ir la solución dentro de un tiempo. Estados Unidos es el que mejor conoce la situación porque la creó ella. Es cierto que se le sumaron el Reino Unido y Alemania, e incluso Francia. En los últimos tiempos hemos podido ver que China ha cometido el grave error de entrar en el sistema monetario internacional y por lo tanto va a vivir las consecuencias de lo que ocurra. La única diferencia entre Occidente y Oriente es que en Oriente los bancos chinos están completamente intervenidos por el Estado. Pero solo quiero que comparéis dos cifras que os voy a dar. El sistema financiero bancario chino tiene unos activos del orden de 35 billones de euros. Hay mierda no menos de la mitad. Y en Estados Unidos, un sistema financiero bancario mucho más eficiente, mucho más moderno, mucho más desarrollado, solo alcanza unos 25 billones de euros. Como podéis imaginar, el mundo está en un momento que no lo había vivido a lo largo de la historia. Jamás en la historia a la vez todas las civilizaciones o una buena parte de las civilizaciones tienen serios problemas. En todas aquellas zonas donde la financiarización y donde el dinero fiat ha impuesto sus reglas, unas reglas que en el fondo era desregularización, titularización a lo bestia en operaciones y derivados que son verdaderas bombas atómicas y por descontado una desigualdad creciente provocada por la austeridad que divide el mundo entre unos cuantos, como mucho 1 millón de personas, no llega, posiblemente son muchas menos, que se han aprovechado de esta situación y el resto hasta los 7.000 billones de habitantes pasándolos mal. Unos mal, otros peor, otros muchísimo peor, otros suicidándose, otros ya en el cementerio. La realidad es que la situación del mundo es muy compleja, pero nuestro problema es que en Europa existe un país que se llama Alemania, que a lo largo del siglo pasado inició 2 guerras mundiales. No solo hizo esto, sino que también exterminó a una parte importante de la población judía, no solo de Alemania, sino también de Francia, con la colaboración de franceses, en Polonia con la colaboración de polacos, etcétera, etcétera. Esa Alemania que es capaz de hacer barbaridades, esa Alemania tiene ahora un problema de quiebra total del sistema financiero y por lo tanto de quiebra de Alemania que puede arrastrarnos a todos. Los ingleses no se han marchado de Europa solo porque estaban cansados de Bruselas y de tener reuniones cada mes todos los presidentes de gobierno o todos los ministros de Economía y Hacienda para reunirse 3 días y no resolver absolutamente nada. No, desgraciadamente la situación era tal que los ingleses en un momento determinado dijeron, pero vamos a ver, ¿quién decide por nosotros? Unos lameculos de Bruselas que están viviendo del cuento pero a lo grande, que no son capaces de resolver ni uno solo de los problemas que han creado tras la creación del euro, que ha sido mortal para toda Europa. ¿Nosotros vamos a depender de esa gentuza? Ni de coña. Que encima el presidente de la Comisión y el presidente del Ecofin estén a las órdenes prácticamente de Alemania, es lo que nos hace insistiros en que tenemos que comunicar por todos los medios y en todos los lugares que Alemania está en una situación terriblemente complicada, prácticamente imposible de resolver y que solo se podrá disminuir o reducir a la mitad o no mucho más
tomando medidas muy drásticas, medidas tipo de las que tomaba Alemania en los momentos peores de su historia. Esta es la problemática de Alemania y ahí os la dejo. Tengo poco tiempo para decir las ideas que a mí se me ocurren para cómo salir de esta crisis, pero quiero volver un poquito a España. Los bancos españoles, como sabéis, están cayendo en bolsa aceleradamente. ¿Hay alguna posibilidad de que pare esa aceleración, esa decadencia, que el valor de las acciones en bolsa cada vez valgan menos? No, es prácticamente imposible. Ni haciendo las reuniones esas maravillosas que hacen en Bruselas los jefes de gobierno, los ministros de Economía y Hacienda, es imposible completamente el resolver esa situación. Se puede paliar algo, pero no se puede resolver. Luego los bancos, a los que hemos prestado tanto dinero, tanto en España como en Italia, como en Francia, como en Estados Unidos, como en la propia Alemania, los bancos que en España hemos prestado 500.000 millones y que sin embargo echan a la gente de sus casas desahuciándolos o ceden sus préstamos de operaciones fallidas para que unos sinvergüenzas, verdaderos gángsters de la mafia, se dediquen a recobrar los préstamos que la gente no ha podido atender sencillamente porque perdió su trabajo, porque la pensión es pequeña o porque los hijos no tienen que mantenerlos. Esos bancos que son verdaderas hienas, que cobran sueldos imposibles de entender, cuando están quebrados todos ellos y están todavía vivos porque los estamos soportando con el Banco Central Europeo, esos bancos hay que pensar qué hacemos con ellos. Desde luego hay que cambiar sus políticas y las políticas de remuneraciones de los banqueros y de los directores y de toda esa ralea, mala gente. Esa gente no puede cobrar los sueldos que cobra. Como mucho tendrá que cobrar 5 veces el sueldo que pueda cobrar una persona normal en el país. Y aún así, lo mejor para todos sería echar a todos y cada uno de los presidentes actuales porque han cometido delitos sin cuento desde hace ya 20 años, pero especialmente desde el año 2008. Creo que este país, que es incapaz hasta de formar un gobierno porque tiene un sistema que no da para ello, este país se tiene que plantear que el mundo se nos cae encima, que lo que pasa en España son bobadas al lado de lo que está ocurriendo en el mundo y que tenemos la obligación de buscar soluciones que tienen que ver con disminuir nuestras deudas con quitas, tanto a los particulares como a los empresarios, como a las empresas financieras, como a las empresas multinacionales, quitas para todas ellas y por descontado hay que pensar si seguir en el euro es una solución para este país o no. En mi opinión, no. Tenemos que pensar en nuevas soluciones. Es cierto que antes o después, los billetes que hoy día los consideramos normales, el dólar, la libra, el yuan, el yen, el euro, esos billetes, os puedo garantizar que esos concretamente como tales no servirán para nada, no valdrán nada y por lo tanto habrá transferencias de riqueza de unos a otros dependiendo de los activos que tenga cada cual. Esta es nuestra problemática. En esa problemática no podemos tener un gobierno de un partido corrupto. No podemos. Ni podemos tener tampoco un gobierno que en el fondo haya hecho lo mismo años atrás. Ni podemos entender estos nuevos partidos que en el fondo tenían que haber denunciado en la Sala Segunda del Supremo a los Rajoy, Felipe González, Aznar y compañía de turno, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque se han integrado en el sistema. En mi opinión, hay que legalizar los partidos, hay que prohibir, hay que echar de la política, inhabilitar para la política a todos los que han estado en todos los procesos de corrupción en España, que han sido miles, y tenemos lógicamente que seguir viviendo. Por lo tanto, España requiere y necesita la soberanía perdida, tiene que recuperarla. España se tiene que dotar de un régimen político que funcione, que se deje de chorradas, que no valore la monarquía porque no tiene sentido en estos momentos valorar una monarquía que tiene una historia terrible, aunque sean los padres o los abuelos o los tatarabuelos,
pero tenemos que buscar un régimen que funcione, que nos permita libertad, democracia y, por descontado, que nos permita mantener en la medida de lo posible el bienestar que hemos tenido hasta ahora. Creo que he dicho bastantes cosas de momento para el rato que tenía para hablar. Desde los Pirineos Sur, en Jaca, os recomiendo que vengáis por acá. Saludos a todos.